Hola a todos, muchas gracias por estar viendo este video en esta nueva conversación que tienen como objetivo entregarles información valiosa sobre la vida en Australia, sobre visas, sobre sus posibilidades, para todos quienes quieren migrar hacia acá o quienes ya están acá y están armando su camino. Hoy día nuevamente me acompaña Valeria. Hola Valeria, muchas gracias por estar aquí. Un placer, Florencia. Muchas gracias a ti por invitarme. Y con Valeria hoy día vamos a tratar dos temas, pero principalmente vamos a partir y nos vamos a enfocar en algo que nos preguntan mucho y que lo vemos también como un tema muy relevante en los distintos grupos de Facebook de chilenos, argentinos, latinos en general en Australia, que es sobre el tema de migrar con familia. La primera pregunta y la más básica de todas es saber, Valeria, si es que es posible venir a Australia si es que tengo una pareja e hijos. Sí, sí es posible. De hecho, la pareja y los hijos son considerados como miembros de la unidad familiar. La unidad familiar es precisamente el aplicante a la visa, la pareja y los hijos, que son los que se pueden agregar. La unidad familiar se puede agregar a la aplicación en algunas de las visas, incluyendo visa de estudiante. Esto no pasa con todas las visas. En el caso de una visa de turista, por ejemplo, cada quien tiene que hacer su aplicación por separado, pero en la aplicación de estudiante podemos integrarlos como parte de la aplicación. Claro, y por ejemplo, en las visas Working Holiday no se puede tener hijos ni tampoco sumar a tu pareja, también son Correcto. aplicaciones independientes. Correcto. Entonces, ¿qué visas nos servirían para poder migrar con familia? Si estamos hablando de migración calificada, o sea, las visas que dependen de mi ocupación, de algo que se necesite aquí en Australia, es posible integrar a mi unidad familiar, pareja e hijos. Cuando estamos hablando de visas de familia, también, o sea, si yo tengo una pareja australiana, por ejemplo, yo voy a aplicar a residencia permanente y tengo un hijo, es posible integrar a mi hijo como parte de la aplicación. Okay, entonces, casi todas las aplicaciones a residencia permanente pueden incluir a la unidad familiar. Las visas temporales, usualmente no, pero si estamos hablando de visas de trabajo y estudiante, ahí es cuando es posible. Perfecto. ¿Y qué pasa para la gente que está fuera de Australia y está pensando cómo avanzar o cómo adelantar un poco de trabajo con respecto a las visas? Si alguien que está fuera se da cuenta que su profesión está dentro del listado de demanda, ¿eso Ujú. serviría para una visa con familia y cómo tendría que proceder? Ok, sí, es posible. Sin embargo, tenemos que recordar que hay ciertas limitaciones en este momento debido a la pandemia. Entonces, el sistema de migración calificada en el sistema de puntos, por ejemplo, no está abierto en este momento para personas que están fuera de Australia. Esto es temporal y esto es precisamente por la pandemia, pero cuando se vuelva a considerar a aplicantes fuera de Australia, entonces es posible. Para visas por empleo hay una lista de ocupaciones en donde es posible entrar, incluso en este tiempo que estamos esperando que todavía se abran las fronteras, pero en la mayoría de los casos tenemos que esperar a que se abran. Entonces, en este momento la mejor forma de prepararse es calcular muy bien qué es lo que necesito para poder incluir a mi familia. Si estamos hablando de parejas, hay dos opciones. Uno es vivir con la pareja por más de 12 meses y esto considera a la pareja como una relación de facto, que es como una relación de hecho. Aquí no es necesario casarse en este caso. Pero si se está casado, esa es la otra forma de cumplir el requerimiento, incluso si son menos de 12 meses de que la pareja se casó. En cuanto a los hijos, sí hay ciertas limitaciones para visas permanentes. Usualmente el límite de edad es a los 18 años o a los 23 si es que los hijos son dependientes económicos completamente. Si son estudiantes tiempo completo, por ejemplo, y todavía están en la universidad, es posible todavía incluirlos a residencias permanentes conmigo como aplicante principal, por ejemplo. Perfecto. Pero si estamos hablando de visas temporales, como visas de trabajo, por ejemplo, o visas de estudiante, usualmente límites a los 18 años. Más allá de los 18, tienen que tener su propia visa de estudiante para poder estar aquí. Perfecto. Y con respecto a los hijos, ¿qué cosas debo hacer o debo cumplir o debo tener para traer a mis hijos a Australia? Por ejemplo, yo, por lo que tengo entendido, si es que ya están en las edades que deben ir al colegio, uno ya los tiene que tener inscritos
al momento de entrar al país. ¿Cómo funciona eso y qué otros requisitos nos piden los seguros de salud? ¿Qué otros elementos? Sí, el seguro de salud es esencial y de hecho es una de las cosas que se tiene que planear con más anticipación porque el seguro tiende a ser costoso cuando estamos hablando de familia. Todas las personas de la unidad familiar tienen que estar incluidas en este seguro de familia. Entonces es muy importante tener presentes los costos de esto. Lo otro es que efectivamente si los niños están en edad escolar, tienen que estar estudiando durante su estancia aquí. Entonces esto es parte de los requisitos para la aplicación de visa de estudiante y es el compromiso que tienen los papás cuando están aquí. Em, Ahora, la forma en que funciona el sistema educativo aquí en Australia es por cada estado. Cada estado tiene su edad mínima para mandar a los niños a los estudios. Entonces, se tiene que revisar el estado en donde se va a vivir para planear el momento en donde es obligatorio que los niños vayan a estudiar. Ok, y con lo mismo también hay un tema de una diferencia económica, porque acá efectivamente hay una educación pública gratuita, muy buena y muy fuerte para los australianos, pero Ujú. por lo menos acá en este estado de New South Wales, que es donde está Sydney, donde estamos nosotras, hay que pagar con un costo aproximado de 11.000, 12.000 dólares el año. ¿Qué pasa en otros estados también con respecto a esto? Todo depende, de hecho, de los estudios que se vayan a hacer, porque a veces es posible poder tener ciertos beneficios cuando se es estudiante y vienen hijos conmigo. En algunos estados, por ejemplo, como en Western Australia, hay ciertas concesiones que bajan el costo, pero en general se tiene que pagar el costo como estudiante internacional y eso es muchísimo más elevado que un estudiante local. Entonces, sí se tiene que revisar muy bien. Hay algunos estados, por ejemplo, que tienen ciertas concesiones para las personas que están haciendo investigación también. Entonces, esto es algo que pudiera ser un beneficio, pero si no se viene a hacer investigación y educación superior en general, entonces se tiene que tomar en cuenta que se va a tener que cubrir todo el costo de los estudios. Perfecto. ¿Hay algún límite de edad para poder venir a Australia con familias? Yo había escuchado algo alrededor de los 45 años, pero ¿qué pasa? ¿Los dos tienen que tener menos que eso? ¿Puede uno tener más o no? ¿Cómo funciona el tema de las edades? De hecho, no hay un límite de edad para poder aplicar a una visa de estudiante. Lo que sí hay son factores de riesgo que hacen más compleja la aplicación. Ok. Parte de la evaluación de la aplicación de visa de estudiante incluye confirmar que eres un estudiante genuino, o sea, que no estás tratando de emigrar por medio de una visa de estudiante. Y esto es un poco más complejo de confirmar cuando las personas tienen más de 40 años, por ejemplo, o no han estudiado en muchos años, o han tenido trabajo estable sin necesidad de estudiar en otro idioma o de hacer más cursos. Entonces, esos elementos hacen más compleja la aplicación. Eso significa que la edad por sí sola no constituye una limitante, pero combinada con otros factores de riesgo, en realidad podría darnos un perfil que tiene más posibilidades de negación de visa. Ok. Y con respecto al idioma, ¿hay alguna, por ejemplo, si es la mujer la que viene a estudiar, ella, ok, necesita cierto nivel de inglés para su curso, etcétera, pero ¿qué pasa con su pareja o con los hijos? ¿Necesitan también demostrar un nivel de inglés funcional por lo menos o algo? Si bien no es necesario, en realidad es absolutamente recomendable. Y eso pasa muchísimo, por ejemplo, con personas que vienen a estudiar inglés, en donde la pareja no tiene un nivel de inglés funcional y los niños tampoco, y es muchísimo más abrupto el cambio, integrarse a la sociedad, conseguir trabajo, por ejemplo, o estudiar. Entonces son cosas que se vuelven muchísimo más complejas. Muchas veces, por ejemplo, si no se tiene el nivel de inglés adecuado con los niños, se tiene que estudiar inglés como parte de los estudios, además del sistema escolar aquí en Australia. Para la pareja no hay requerimientos para visas de estudiante. Sin embargo, sí hay muchos requerimientos para cuando se va a aplicar a residencia permanente. Entonces, si es que se quiere venir a estudiar como un camino eventualmente para residencia, es esencial que los dos, la pareja y también los hijos estén trabajando en el nivel de inglés. Claro, sobre ese punto es algo que nosotros hablamos mucho siempre, de que si bien uno puede emigrar a Australia sin tener inglés, porque se puede hacer, es un país que por suerte siempre entrega muchas oportunidades. Mientras uno tenga un mejor nivel de inglés, más fácil va a ser la adaptación
más fácil, más cómodo va a ser vivir acá y entrar a la sociedad, porque efectivamente hay un cambio de Sudamérica o de cualquier país del mundo a Australia, y las oportunidades laborales también son mucho mejor, sin duda. Claro, completamente. Sí, ahora con migración calificada sí hay ciertas concesiones en algunos casos para el nivel de inglés de la pareja, pero esas concesiones muchas veces incluyen pagar penalizaciones. Por ejemplo, si yo quiero transitar a residencia permanente con mi pareja por medio de una visa de trabajo y mi pareja no tiene inglés funcional, cuando quiera aplicar a residencia permanente me van a cobrar alrededor de $10,000 de penalización. Wow. Entonces es costoso financieramente hablando no tener suficiente nivel de inglés. Y por medio de puntos, mi pareja me puede quitar puntos en el sistema y eso puede hacer más difícil poder llegar a residencia Claro. permanente. Ujú. Entonces, damos como consejo, algo que nosotros como agencia siempre decimos mucho, es que mientras esperamos la apertura de fronteras, aprovechen de mejorar el inglés, de hablar en inglés, de ver series, películas, música, todo lo que sea necesario, si pueden tomar algún curso de inglés, porque efectivamente hará que el camino y la vida acá sea un poco más fácil. Correcto. Sí, como ya hemos de concluir un poco este tema en particular de migrar en familia, entonces, ¿cuál sería como un paso a paso que tú le aconsejarías a alguien que está en este minuto pensando en la idea de migrar hacia acá? Creo que es muy importante tomar decisiones informadas. Entonces, primero, mientras se está trabajando en el nivel de inglés como familia, pueden contactarlos para poder empezar a revisar cuáles son las opciones de estudio y poder hacer un plan financiero que tenga sentido para ellos. Lo más importante es poder confirmarle al Departamento de Migración que se tiene suficiente capacidad económica como para poder estar aquí. Y esto es un elemento de todas las aplicaciones de visa de estudiante. Hay algunas aplicaciones de visa de estudiante en donde no se tiene que mostrar los estados bancarios que confirman que se tiene estos fondos. Sin embargo, en todos los casos lo tenemos que confirmar en la aplicación. ¿Okay? Entonces, esta información se tiene que proveer y los costos de vida usualmente se toman en cuenta con los primeros 12 meses de la estancia. O menos si es que se van a quedar menos tiempo, pero usualmente cuando venimos con familia es tan grande el plan que venimos Al por más. menos son 12 meses. Entonces, esos 12 meses son equivalentes a un poco más de $21,000 por el aplicante principal, a un poco más de $7,000 por la pareja y un poco más de $3,000 por cada uno de los hijos. Okay. Entonces, esto es importante que se tome en cuenta también para poder planear el momento en donde es adecuado venir. También cuánto es el costo aproximado de los estudios de los niños en el estado en donde van a vivir y si es que hay algún tipo de concesiones. Ahora, las concesiones pueden cambiar y precisamente es bueno esperar a cuando eventualmente se anuncie la apertura de fronteras para confirmar cuáles son los beneficios, pero se pueden empezar a informar acerca de los beneficios de los diferentes estados para estudiar educación superior, por ejemplo, o si no, hacer cuentas muy bien para que sea posible una vez que se abran las fronteras venir. Exacto. La Skill Visa es dentro del listado de visas que permiten venir con familia. Correcto. Ahora, Skill Visa se divide en muchas subclases de visa. Entonces, hay 3 visas por puntos que son parte del programa de migración calificada y hay también 3 visas por empleo. De esas hay residencia permanente y también hay visas temporales que pudieran llegar a residencia permanente. Entonces, con cualquiera de las opciones de migración calificada se puede venir con familia. Ok, entonces, para entrar ahora un poco al tema de la Skill Visa, que es otra visa de la cual nos preguntan mucho y vamos a aprovechar de conversar un poco hoy día. Para partir desde la base más simple, lo de la Skill Visa se rige sobre el listado de necesidades que tiene cada estado. ¿Es así o es algo global del gobierno? ¿Cómo funciona desde la parte más simple y más básica el tema de las Skill Visa? Si estamos hablando de visas por puntos, hay 3 filtros. Entonces, el filtro número 1 es pasar por la evaluación de la organización que es experta en mi ocupación en Australia, quien regula a los profesionales aquí.
Hay muchas organizaciones que regulan ocupaciones, entonces primero tengo que identificar la organización que es quien va a evaluar mis competencias, o sea, mis estudios y mi experiencia profesional. Si yo soy arquitecta, por ejemplo, es la AACA. Si soy ingeniera, es Ingenieros Australia, Engineers Australia. Hay muchas organizaciones que piden nivel de inglés, por ejemplo, como ellos. Hay otras que no, por ejemplo, BetaCES, que organiza muchas ocupaciones, incluyendo las cosas que tienen que ver con marketing y diseño gráfico y management consulting, etcétera. Ellos no exigen nivel de inglés, pero piden experiencia profesional, cuando Ingenieros Australia no pide experiencia profesional. Okay. Hay otras organizaciones que piden más años de experiencia. Entonces, es muy importante primero asegurarme de que cumplo con los requisitos de la autoridad reguladora de mi ocupación o que con los estudios que voy a venir a hacer a Australia puedo cumplir con esos requisitos. Entonces, una vez que ya pasé por ese filtro, el siguiente filtro es el Departamento de Migración. Ellos tienen una lista de ocupaciones que se llama lista combinada porque en realidad son 3 listas que se integran en una sola. Y esas 3 listas suman 674 ocupaciones en este momento. Las 3 listas son mediano y largo plazo, corto plazo y regional. Que esté mi ocupación en mediano y largo plazo o corto plazo o regional, simplemente me indica por cuánto tiempo migración espera que Australia tenga necesidad de profesionales en la ocupación. En Perfecto. el largo plazo usualmente es por el futuro hacia indefinido. ¿Okay? Corto plazo es en los próximos años y regional obviamente se limita a lo que está fuera de Sydney, Melbourne y Brisbane, que son las ciudades que no se consideran regionales en Australia. Entonces, esa lista es prácticamente mi punto de referencia inicial para saber si es que tengo acceso a visas por puntos o visas por empleo o no, o a cuáles tengo acceso. Si yo estoy en la lista de mediano y largo plazo, esto pasa, por ejemplo, con muchos ingenieros, personas en IT y muchas personas con oficios, como del área de la construcción. Entonces, tengo acceso a las 3 skill visas que funcionan por puntos. La visa independiente se llama 189, la visa estatal o denominación estatal que se llama 190 y la 491 que es una visa regional. De esas, 2, 190 y 491 tienen que pasar por el filtro del Estado. Entonces, una vez que confirmo que sí puedo por medio de la lista de migración, tengo que revisar si el estado en donde estoy viviendo o en donde quiero vivir me tiene en su propia lista. Entonces, cada estado tiene varias listas, de hecho, que cumplen con los diferentes perfiles de la gente que les interesa invitar. Hay una lista para las personas que se gradúan del Estado, por ejemplo, otra lista para las personas que tienen negocios pequeños en el Estado o que se han graduado del Estado o que están trabajando, por ejemplo, tiempo completo en el Estado. Entonces, cada Estado decide lo que quiere con esto. Y estas listas, las de cada estado, son más susceptibles a cambios porque responden a las necesidades inmediatas del estado, que eso puede cambiar en cualquier momento. Usualmente hay una reevaluación grande al final del año fiscal, que eso es a mitad del año. Okay. En julio es cuando empieza el año fiscal y es cuando cada estado recibe el número de invitaciones que va a poder tener para skill visas en los siguientes 12 meses. Entonces, el Departamento de Migración determina el número de personas, le designa su número de personas a cada estado y el estado decide cuáles son las ocupaciones en las que va a estar interesado y cómo es que va a administrar este número de invitaciones posibles. Perfecto. ¿Cuál es la duración que tiene una skill visa? Y también saber si tiene alguna limitación, como ya habíamos comentado, de edad o de algún otro tipo. Las visas permanentes son indefinidas y esto quiere decir que yo me puedo quedar sin limitaciones en Australia por el resto de mi vida, si quiero. Okay. Con visas temporales, las visas temporales por el sistema de migración calificada, que existe una visa por puntos, que se llama 491, y una visa por empleo regional, que se llama 494. Estas visas duran 5 años. Y durante estos 5 años yo tengo la oportunidad de cumplir el resto de los requisitos para aplicar a residencia permanente. Pero si Perfecto. las skill visas, cuando estamos hablando de visas permanentes, duran para siempre.
Ok, y si yo quiero migrar con hijos, también tengo que tener listo el tema de la inscripción de los cursos, o sea, del colegio para cada niño, el tema del seguro médico, eso corre de igual manera para cualquier visa que yo quiera aplicar con familia. No, con las visas permanentes, de hecho, no es necesario proveer la cobertura médica, porque de hecho Australia provee la cobertura médica. Si aplicas dentro de Australia, tú tienes derecho a tener cobertura médica mientras estás esperando tu residencia permanente. Perfecto. Y en cuanto a la escuela de los niños, es por ley aquí en Australia que los niños tienen que ir a la escuela, pero para propósitos de la aplicación de visa no es necesario demostrar que se está estudiando. ¿Y demostrar fondos tampoco? No es necesario demostrar fondos en muchos casos. Sin embargo, hay algunos estados que cuando consideran personas fuera de Australia para aplicaciones, exigen algo que se llama Settlement Fund, que es un fondo en una cuenta bancaria, por ejemplo, de costos financieros disponibles para poder venir a Australia y asentarse en el estado en los primeros meses. Entonces, algunos estados sí exigen capacidad económica para poder invitar a personas a aplicar una skill visa. Perfecto. Ya como para ir cerrando un poco el tema, por lo menos esto es un consejo personal, pero no sé cuál es tu opinión al respecto, que yo siempre he comentado que todos los temas de migración son bastante complejos y bastante frustrantes para uno que está intentando entender un poco. Es muy difícil y creo que por lo mismo a veces uno toma malas decisiones porque uno obviamente no sabe tanto. Y por ejemplo, si yo quisiera migrar con familia, a lo mejor me voy a una visa de estudiante porque parece ser tal vez más simple, pero con lo que nos cuentas, la Skill Visa tal vez nos pide menos cosas para venir con familia. Entonces, ¿cómo veo yo si es que, si es que mi profesión está o no está? Entonces, es complejo el tema. Yo recomiendo que siempre se asesoren, que pidan ayuda, que se contacten contigo o con el agente de migración o abogado que quieran o que conozcan, pero que pidan ayuda, que pidan una asesoría, porque creo, no sé si legalmente se puede aplicar de manera independiente a una skill visa, pero creo que es muy complejo hacerlo uno mismo. De hecho, es imposible aplicar una skill visa si es que no recibes una invitación por parte del Departamento de Migración, que estamos hablando de visas por puntos. Y no es posible recibir una invitación hasta que te eligen entre todos los candidatos que cumplen con los requisitos para estas visas. Entonces, estoy de acuerdo contigo, el sistema de migración calificada y las visas en general en Australia son muy complejas. Las leyes se desarrollaron de una manera un poco lenta y abrupta de alguna forma. Entonces, es difícil tratar de descifrar lo que el Departamento de Migración quiere. Si bien es posible aplicar a residencia permanente sin necesidad de un agente migratorio y a cualquier visa, de hecho, en realidad sí es muy complejo. Entonces, por lo menos cuando se esté haciendo la planeación, es muy importante poder consultar con un agente migratorio si es que se quieren buscar opciones eventualmente para residencia permanente. Es muchísimo mejor a decir, bueno, voy a ir a probar suerte y ya si me gusta, dentro de unos años voy a revisar cómo me puedo quedar. En realidad, los planes para residencia permanente se construyen con años de esfuerzo. Es raro que una persona tenga un perfil suficiente como para pasar directamente a residencia permanente. Entonces, es importante precisamente cuando se están considerando las opciones, saber cuáles son los caminos disponibles y saber qué es lo que tengo que hacer para que cuando decida si me voy a quedar o no, ya tenga todo lo que necesito para poder tener la libertad de decidir y no me haya encerrado con mis decisiones en solamente un par de alternativas. Sí, eso es algo muy relevante que a mí me quedó de la última conversación que tuvimos y después de una conversación que tuve con una alumna nuestra que ha hecho un camino muy largo en Australia y ha cambiado distintas visas, pero ella construyó un camino muy pensado, muy enfocado en ir avanzando y hoy día conseguir ya, está muy cerca de conseguir una buena visa, una residencia permanente, etcétera. Entonces, bueno, vamos a dejar en la descripción tu mail para que te contacten, para todos los que necesitan ayuda. Si no, nos pueden escribir y nosotros les compartimos tu información, porque creo, y es algo en lo que nos hemos un poco puesto así muy el foco, en que lo más importante es informarse bien, es ver bien cuáles son las posibilidades y en pedir ayuda es la gente que sabe. Es lo mismo nosotros como agencia de estudios, si bien
uno puede inscribirse al curso y hacer todo solo. Es muy útil el servicio que uno entrega de asesoría, de buscar las mejores opciones. Entonces esa es la invitación, a que aprovechen los canales de información que hay, que se contacten contigo, con nosotros, y que busquen las mejores opciones, porque es bueno como construir un camino con conciencia un poco acá en Australia. Claro, y de hecho creo que esa es una manera que es muy valiosa de poder avanzar en el plan mientras esperamos a que se abran las fronteras, preparándonos, informándonos y tomando estas decisiones que van a hacer posible el plan. Así es. Así que muchas gracias por esta conversación, Valeria. Para nosotros es un gusto poder tenerte y resolver nuestras dudas contigo. Y gracias a todos los que ven estos videos, ojalá les sirvan, les gusten. Y si hay algún tema que quieran tratar, algunas dudas que tengan, escríbanos en los comentarios y haremos lo posible para poder resolverlas. Muchísimas gracias.